profesor realmente para mí es un gran maestro por todo lo que él nos enseña y realmente por lo que en sus enseñanzas él transmite, ¿no? Un gran maestro, doctor José Pinto. Para mí es muy grato poder presentarlo en esta sesión académica. Él es médico de la Universidad del Valparaíso, Chile, especialista en otorrinolaringología, Hospital Clínico Provincial Barcelona, España, de la Universidad de Barcelona. Hizo su fellow en otología, otoneurología, Instituto de Otología García Ibáñez, Barcelona, España, y tiene la consulta, ¿no?, en otología, otoneurología en Chile, ¿no? Pertenece al grupo Genolatam, realmente un grupo donde podemos nosotros aprender mucho cada día, y bienvenido, doctor. Esperemos, yo estoy segura de que sí, en alguna oportunidad lo vamos a tener aquí presente en Bolivia y eso se va a hacer realidad, poderlo conocer personalmente. Eh, y tengo el agrado de presentar su tema de bases anatómicas y fisiológicas del sistema vestibular con aplicación clínica. Doctor, tiene usted la pantalla. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación al Congreso Boliviano de Otorrinolaringología, agradecer a la directiva de la Sociedad de Otorrinolaringología de Bolivia, y vamos a empezar con nuestra primera charla, que tiene relación con anatomía y fisiología vestibular con aplicaciones clínicas. Vamos a hablar de conceptos básicos, vamos a hablar de aceleración angular y aceleración lineal. Aquí nuestra primera lámina nos muestra de que, y nos dice que los ojos son la ventana para la exploración vestibular. Esto es algo que es muy importante, porque prácticamente todo lo que sabemos de la fisiología vestibular lo sabemos a través de la evaluación de los ojos y por estímulos obviamente que vestibulares. Nuestro sistema vestibular se inició con una estructura que es muy básica, que es el estatocisto. Era una estructura que permitía poder orientarse y saber lo que estaba arriba, lo que estaba abajo, lo que estaba delante, lo que estaba atrás. Una estructura muy básica, ¿no? Era una vesícula que tenía células ciliadas con un otolito adentro, ¿no? Y esto realmente fue el inicio de todo un proceso evolutivo y finalmente desencadenó en un sistema que estaba adaptado para poder sobrevivir en un medio absolutamente adverso, ¿no? Poder defenderse de los depredadores y además poder cazar, ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitábamos como raza, como especie, un sistema que nos permitiera un muy buen control postural, un control oculomotor y además nos permitiera poder establecer procesos cognitivos, ¿no?, que tuvieran relación, por ejemplo, con la percepción espacial, la navegación espacial y la representación corporal. Entonces, para esto necesitábamos que pudieran estar integrados todo el sistema visual, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, que era toda esta información, digamos, estos sensores, era integrada en el sistema nervioso central y nos permitía, por supuesto, poder hacer cosas tan extraordinarias como estar en bipedestación en una base de sustentación que era muy, muy pequeña. Entonces, esta integración de todos estos sistemas tenían como distintos espectros de frecuencia donde podían trabajar mejor. Entonces veíamos que la zona de la visión y la zona de los estímulos propioceptivos tenían una mejor respuesta a nivel de las frecuencias bajas de estímulo, ¿no? Bajas de movimiento. El sistema otolítico en frecuencias bajas, frecuencias medias, y el sistema de los canales semicirculares tenía el mayor rango, que iba desde los 0,2 Hz a estímulos sobre los 20 Hz. Entonces, todo esto permitía que nosotros pudiéramos tener una visión de muy buena calidad en la zona que nosotros tenemos mayor sensibilidad a nivel visual, que es la zona de la fobia. La zona de la fobia está vecina a la zona de la entrada del nervio óptico y de la arteria y de la vena retiniana, que se llama disco óptico, ¿no? Esa es una zona de ceguera fisiológica que está más o menos entre 13 y 18 grados en relación a la fobia, ¿no? Y entonces así podíamos tener imágenes nítidas, la misma imagen que puede tener un francotirador, por ejemplo, cuando apunta a un blanco, ¿no? Ahora bien, nosotros teníamos que
tener la capacidad de poder movernos en ambientes que pudieran requerir velocidades de nuestra cabeza de 550 grados por segundo, aceleraciones de hasta 6.000 grados por segundo al cuadrado, y rangos de frecuencia, como hemos dicho, que iban de -1 a más 20 hercios. Y por lo tanto necesitábamos un reflejo que pudiera ser extraordinariamente rápido. Y de hecho desarrollamos el reflejo más rápido de nuestro organismo, que es el reflejo vestibular ocular, que tiene una latencia de solo 5 a 7 milisegundos. Dicho esto, nosotros ya podemos decir que tenemos un órgano vestibular que está orientado básicamente a movimientos de baja frecuencia, y tenemos un órgano auditivo que era un sensor de movimientos de alta frecuencia, que es el sonido, ¿ya? Entonces el órgano vestibular tiene o está constituido por el canal anterior, canal lateral, canal posterior, que miden aceleraciones angulares, y el sacro y el retículo para medir aceleraciones lineales. Entonces vamos a explicar qué consiste aceleración lineal y aceleración angular. La aceleración lineal, que quizás es más fácil de explicar, está básicamente dada porque el utrículo y el sacro tienen otolitos, y eso los hace sensibles a la gravedad. Al ser sensibles a la gravedad, pueden medir aceleraciones lineales, por ejemplo, movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y los canales semicirculares está constituido por una cúpula y por un líquido que tienen la misma densidad. Por lo tanto, frente a movimientos lineales, no son capaces de ser sensibles, son insensibles frente a ese movimiento. Y eso determina que sean muy buenos aceleradores, digamos, sensores de aceleración angular. ¿Dónde están estos órganos? Si uno fresara el promontorio, uno vería la ampolla del canal anterior, la ampolla del canal lateral, la ampolla del canal posterior. Y vería también la estructura del autículo, de la mácula y del sacro, ¿no? Esta es la ubicación donde nosotros podemos determinar por lo menos el lugar de las ampollas, y tridimensionalmente obviamente que estas ampollas se relacionan con los canales semicirculares propiamente tal. Vamos a hablar de aceleración angular. Ustedes ya conocen ya el aspecto que tiene la cúpula. Esta es una visión de un animal, un preparado animal, ya que ustedes ven la zona del epitelio con los cilios, ¿no? Si uno hiciera un corte histopatológico, vería también aquí la zona de la cresta ampular, la zona del epitelio, que está, digamos, que está conformando esta cresta, y la zona de la cúpula. Todo esto adherido, digamos, como cerrando el canal, sellando el canal, ¿no? Aquí hay una pequeña deformación, obviamente por la preparación histológica, pero ese es el aspecto que tiene. Y si uno quisiera ver el canal, uno tendría que ver que esta es la zona de la estructura del canal óseo, y aquí adentro podemos ver cómo está dibujado el canal membranoso. Si uno ve las medidas de esto, realmente uno se da cuenta que son estructuras extremadamente pequeñas. El ancho o el diámetro que tiene los canales óseos es de 1 milímetro, y si uno dibujara el canal membranoso, uno se daría cuenta que es mucho más pequeño todavía y ocupa el 5% de toda la superficie del canal óseo. Entonces, nuestros canales semicirculares se orientan en el espacio de una forma que permite detectar cualquier movimiento que se produzca, ¿ya? Y nosotros, digamos, por terminología, sabemos que los movimientos en general se producen en 3 ejes, ¿no? El eje yo, que es como que uno estuviera diciendo no; el eje pitch, que es como uno estuviera diciendo sí; y el eje roll, que es como uno estuviera diciendo más o menos. Entonces, estos canales se disponen de forma asociada. Para que ustedes puedan entender bien este concepto, es importante que sepan, por ejemplo, que los canales semicirculares, horizontales o laterales, están orientados 30 grados sobre el horizontal, y funcionan uno con el otro, ¿no? El lado derecho funciona pareado con el del lado izquierdo. ¿Y qué pasa con los canales verticales? Bueno, también funciona pareado el anterior del lado izquierdo con el posterior derecho, y el anterior derecho con el posterior izquierdo. Y aquí se genera esta terminología que todos conocemos de el VEGIT, de los ejes RALP, lateral, y ejes LARP, ¿no? Y esto tiene relación, obviamente, con la terminología inglesa, que dice exactamente lo mismo. O sea, canal, por ejemplo, el RALP es eh, anterior derecho con posterior izquierdo; el LARP es anterior izquierdo con posterior derecho, ¿no? Y los laterales, obviamente, que son lateral derecho con lateral izquierdo. Ahora, estas estructuras son estructuras que son extraordinariamente complejas, pero digamos que en la zona de la mácula de los canales semicirculares existen fundamentalmente 2 tipos de células.
las células ciliadas tipo 1 y las células ciliadas tipo 2. Las células ciliadas tipo 1 responden básicamente a movimientos transientes, transitorios. Son células que están destinadas a movimientos rápidos, ¿no? Y las células tipo 2 son células que están destinadas a movimientos que son sostenidos, ¿no? Por ejemplo, si uno parte un movimiento en un coche, por ejemplo, cuando empieza la aceleración inicial es pesquisada fundamentalmente por células tipo 1, pero cuando ya el coche ya mantiene una determinada velocidad, la respuesta que se obtiene es células tipo 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, cómo funciona este sistema? Este sistema es, digamos, muy simple. ¿En qué sentido? Si uno hace un giro de la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, eso genera un movimiento relativo de la endolinfa. ¿Esto qué quiere decir? El continente se mueve, pero la endolinfa se mantiene estática por inercia. Entonces genera, digamos, un movimiento relativo. Y eso permite desplazar la cúpula. El desplazamiento de la cúpula es muy pequeño, son solamente 10 micrómetros en los movimientos normales que nosotros hacemos. Por lo tanto, si nosotros generamos un movimiento de la cúpula, esto produce también un desplazamiento de las células ciliadas. Entonces es clave saber que esto tiene una orientación espacial. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos esta célula, por ejemplo, como modelo, nosotros sabemos que esta célula tiene un quinocilio, que sería el cilio más largo, y diferentes estereocilios. Entonces, esta célula mantiene un nivel de descarga que tiene relación directa con el potencial de acción. Por ejemplo, una célula en reposo normalmente tiene un potencial de acción de 80 milivoltios y tiene una descarga normal de alrededor de 100 spikes por segundo. ¿Qué pasa si nosotros generamos un movimiento en dirección al quinocilio? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una depolarización de la célula y un aumento del nivel de descarga. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un movimiento en dirección opuesta al quinocilio? Aumenta, una hiperpolarización, aumenta la polarización y disminuye el nivel de descarga. Entonces aquí vamos a poner atención a un punto muy importante. Si nosotros conocemos que el nivel de descarga es de 100 y es capaz de subir a 400, significa que cuando nosotros estimulamos esta célula, la respuesta es grande. Pero cuando se produce una hiperpolarización, disminuye de 100 a 0. Por lo tanto, aquí ya tenemos que tener súper claro de que cuando producimos un estímulo inhibitorio, la respuesta es menor porque baja de 100 a 0 y esta, en este caso, en el caso de la excitación, sube de 100 a 400. Entonces, esto hay que tenerlo en mente para poder entender bien algunos procesos cuando nosotros producimos estimulación excitatoria o inhibitoria de los canales semicirculares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos movimiento hacia el lado derecho, yo voy a estar estimulando, voy a producir un flujo que va a excitar el lado derecho y voy a inhibir el lado izquierdo. Entonces, aquí nosotros nos enfrentamos a un sistema que se llama push-pull. Por un lado excitamos y por el otro lado disminuimos. No es que en un lado solamente se excite y en el otro no pase nada, no. Este es un sistema de tira y empuja. Y eso es muy importante porque necesitamos para estas respuestas, para una respuesta normal, necesitamos que un lado aumente y el otro disminuya. No sirve solamente que un solo lado aumente la respuesta. Ahora, toda la función de los canales semicirculares está regida por las leyes de Ewald. Tenemos 3 leyes de Ewald. Entonces, la primera ley de Ewald habla básicamente de que las respuestas musculares y nistálgicas, respuestas musculares de la musculatura extraocular, tienen la misma dirección que la corriente endolinfática que la provoca. Vamos a ver de qué se trata esto. Los canales semicirculares tienen células ciliadas, que a su vez tienen una conexión con neuronas. Esas neuronas se van haciendo distintos relevos y llegan a la musculatura extraocular. Esta es la vía que se llama vestíbulo oculomotora. Entonces aquí vamos a ver una representación, por ejemplo, el canal lateral, que este canal lateral se relaciona con la musculatura extraocular, con el recto lateral, recto medial, y nosotros tenemos que entender que la respuesta óptima de este canal es cuando el movimiento se produce en el eje del canal. Por ejemplo, yo puedo hacer un movimiento vertical, pero no es el eje, digamos, ideal para el canal horizontal. Para el canal horizontal las respuestas se dan fundamentalmente en el plano horizontal, ¿no? Así es que este concepto lo vamos a seguir reforzando porque es un punto que es extremadamente importante. ¿Qué pasa con la segunda ley de Ewald? La segunda ley de Ewald nos habla de que cuando nosotros en el canal horizontal tenemos un flujo en dirección hacia el utrículo, nosotros tenemos
una respuesta excitatoria. ¿Y por qué esto? Porque los kinesiolios están del lado del utrículo, por lo tanto, el movimiento hacia esa zona va a producir corrientes excitatorias. Si tenemos movimiento en sentido opuesto, tenemos obviamente una respuesta de tipo inhibitoria, y tal como habíamos dicho antes, la respuesta excitatoria es mayor que la respuesta inhibitoria. ¿Qué pasa con la tercera ley de Ewald? Aquí pasa lo opuesto, los canales posteriores y en el canal anterior ocurre lo opuesto, la corriente que se aleja del utrículo es la corriente excitatoria. ¿Y por qué? Porque los kinocilios están orientados hacia el canal, no están orientados hacia el utrículo. Ahora, habíamos dicho de que existen las vías vestíbulo-oculomotoras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las vías digamos que se relacionan con los canales horizontales, con la musculatura extraocular. Ya habíamos dicho que se relaciona con los músculos recto medial, recto lateral, y aquí nosotros vemos, por ejemplo, qué ocurre cuando hay un estímulo excitatorio en el oído derecho, ¿no? Lo que ocurre, digamos, es que hay una relación con el músculo recto medial que lo excita, recto lateral que lo excita, y el recto, digamos, recto medial del lado del ojo derecho, recto lateral del ojo izquierdo, ¿no? Esa es la respuesta que nosotros producimos una excitación del canal posterior del lado derecho, el canal lateral del lado derecho. Y se produce simultáneamente una inhibición del recto lateral del lado derecho y recto medial del lado izquierdo. ¿Y qué condiciona esto? Condiciona un movimiento en sentido opuesto. O sea, si yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho, mis ojos se van hacia la izquierda, ¿ya? Ese es un reflejo, es un acto reflejo. Eso nosotros no lo podemos controlar. ¿Qué ocurre con los canales posteriores y con los canales anteriores? Básicamente que la musculatura con la cual se relaciona es una musculatura digamos, que tiene movimientos digamos, que producen a su vez movimientos torsionales y movimientos en el plano vertical. Por ejemplo, el canal posterior del lado derecho se relaciona con el oblicuo superior del lado derecho y con el recto inferior del lado izquierdo. Y a la vez, cuando se produce una inhibición de este canal, se relaciona con el oblicuo inferior del lado derecho y recto superior del lado izquierdo. Entonces, aquí, cuando nosotros tenemos una estimulación de los canales posteriores, tenemos una respuesta que se llama disociada. En un ojo vamos a tener fundamentalmente un movimiento de tipo torsional y en el otro un movimiento básicamente en el plano vertical. En el canal semicircular anterior se relaciona de forma excitatoria con el recto superior del mismo lado y oblicuo inferior del lado opuesto, ¿no? Y también se generan respuestas disociadas. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que resumir este concepto, tendríamos que decir, si yo muevo mi cabeza, por ejemplo, porque excito el canal del lado derecho, mi respuesta ocular va a ser hacia el lado izquierdo. Si yo excito el canal del lado izquierdo, mi respuesta va a ser hacia el lado derecho. Si yo excito el canal posterior, voy a producir una respuesta donde lleve el ojo hacia abajo y va a ser una respuesta también torsional. Entonces, aquí el factor común denominador es el siguiente. Siempre se tiende a mantener la mirada sobre la fobia. Ese es el objetivo de estos reflejos. Si yo muevo mi cabeza hacia abajo, mis ojos se van hacia arriba. Si yo la muevo hacia un lado, mis ojos se van hacia el centro. Así. Ahora, vamos a hablar de un concepto que es extraordinariamente importante. Nosotros ya dijimos, por ejemplo, que si yo movía mi cabeza hacia el lado derecho, mis ojos se van hacia la izquierda. Pero esto es medido con un concepto que se llama ganancia. Por ejemplo, si yo muevo mi cabeza 20 grados hacia el lado derecho, mis ojos se dan 20 grados a la izquierda, sería 20 sobre 20, la ganancia es 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho 20 grados y mis ojos se van hacia la izquierda solamente 10 grados, es 10 sobre 20, mi ganancia es 0,5. Entonces, este es un punto muy importante porque las mediciones que se hacen con la tecnología moderna justamente ocupa este concepto de ganancia para poder establecer el grado de función del reflejo vestibulocular. Vamos viendo algunos casos. Por ejemplo, imaginemos que yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho, vamos a ocupar siempre este mismo ejemplo para que a ustedes les quede muy claro. Yo tengo una excitación en el lado derecho y una inhibición en el lado izquierdo, ya esto con el movimiento de rotación hacia el lado derecho, y eso genera este movimiento hacia el lado izquierdo, que es el reflejo vestibulocular, que es una fase lenta, una respuesta que es relativamente lenta.
Pero como yo estoy siguiendo con el movimiento, la verdad es que no puedo en el fondo seguir moviendo de forma eterna mis ojos hacia el lado izquierdo. Entonces se produce lo que se llama una sacada fisiológica compensatoria, que es una fase rápida, ¿no? Y aquí en el fondo tenemos dos componentes del movimiento normal y fisiológico, que es un nistagmo, ¿no? Que es un nistagmo que es fisiológico, o sea, tenemos una fase lenta y una fase rápida. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un nistagmo espontáneo? Imaginemos que se destruye totalmente el laberinto del lado izquierdo. Entonces nosotros mantenemos los niveles de descarga basal, los 100 SPY por segundo, y en este otro o no hay o disminuye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta asimetría es similar a cuando nosotros ponemos la cabeza hacia el lado derecho. Y esto obviamente que genera un movimiento hacia el lado izquierdo, pero esta vez no hay movimiento de la cabeza, sino que ocurre de forma en reposo, porque hay un daño vestibular. Y aquí ocurre un movimiento compensatorio, una sacada fisiológica compensatoria. Y aquí nuevamente tenemos un nistagmo, o sea, tenemos una fase lenta y una fase rápida, y como está un daño que es permanente, ocurre en todo momento, ¿no? Esto significa que es un nistagmo que está constante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un test de impulso cefálico positivo a la derecha? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos un daño en el sistema vestibular del lado derecho. Nosotros hacemos el giro, pero nuestro reflejo vestibulocular es pobre, es pequeño. Entonces, eso genera una sacada así, muy pequeñita en relación con pequeño reflejo vestibulocular. Pero el sistema, al darse cuenta que no, digamos, logra mantener la imagen sobre la fobia, puede generar distintos tipos de sacadas, ¿no? Una sacada durante el movimiento, que sería la sacada covert, o una sacada que ocurre al final del movimiento, que es la sacada overt. ¿Cómo se representa esto? Vamos viendo, por ejemplo, aquí en este caso tenemos un déficit vestibular del lado izquierdo. Este es mi movimiento, el de la línea superior, este es mi movimiento de la cabeza, y yo genero un reflejo vestibulocular, pero que es pobre, no responde. Esto, por ejemplo, es a lo mejor una ganancia de un 0,3, vamos a revisarlo acá, es a los 60 milisegundos 0,09. Es muy pobre esta ganancia. Y esto genera un movimiento durante el movimiento que sería una sacada covert y otro movimiento que es la sacada overt al final del movimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un déficit, pero importante de los reflejos vestibulooculares, que en el fondo no, por ejemplo, un caso de una vestibulopatía bilateral? En estos pacientes lo que ocurre es esto. Miren, o sea, el paciente no es capaz de regular pequeños movimientos de la cabeza, no es capaz de, en el fondo, mantener la imagen estable sobre la fobia, y él tiene esa sensación que va moviendo. Esto es lo que nosotros llamamos oscilopsia. Por tanto, resumamos. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un déficit de los reflejos vestibulooculares, esto se va a manifestar por vértigo, mareos, visión borrosa, oscilopsia y un punto que no habíamos explicado en detalle, que son los síntomas neurovegetativos. ¿Por qué vértigo? Porque el paciente, al no tener, digamos, unos reflejos vestibulooculares, se genera muchas veces, por ejemplo, el nistagmo espontáneo, que ya lo vimos. Y eso, en el fondo, genera una sensación de movimiento del el ambiente, ¿no? Movimiento exterior, muchas veces es una sensación rotatoria. La sensación de mareo es lo que ocurre, digamos, porque mientras se ajustan los sistemas, siempre se tiene una sensación, una percepción interna de inestabilidad. La visión borrosa o oscilopsia claramente se produce por una ausencia de los reflejos vestibuloculares, y los síntomas neurovegetativos, lo vamos a explicar ahora, tienen relación básicamente porque cuando hay un déficit vestibular, digamos, periférico, toda la información se envía a nivel del sistema nervioso central, a la corteza parietoncelular, la cual tiene relación, a su vez, con los núcleos del tálamo y vías corticales, subcorticales, ¿no? Y que se relacionan con los núcleos del sistema nervioso simpático, parasimpático, que generan esta respuesta, que es palidez, sudoración, sensación que la persona, digamos, se va a caer, se va a desmayar. Todo eso, digamos, es producido por variaciones en la presión arterial y también a nivel de las glándulas sudoríparas de la piel, ¿no?
Muy bien, llegamos entonces a la aceleración lineal. En la aceleración lineal, nosotros vamos a poner atención sobre estos órganos, que es el utrículo y el sáculo. Aquí tenemos la mácula articular, que se dispone básicamente en el plano horizontal, y la mácula sacular, que se dispone básicamente en el plano vertical. Si nosotros quisiéramos ver estas máculas, este es el aspecto que tienen estas máculas, y la disposición en el corte histopatológico. Aquí vemos la zona del sáculo, la zona del utrículo y la cercanía con la platina, ¿no? Esto puede explicar perfectamente a todos los pacientes que se le hacen esta esterectomía. Muchas veces, que a veces resulta un paciente un poquito traumático, y obviamente que los pacientes pueden tener mareos, ¿no? O vértigo en el postoperatorio, y aquí explicamos, digamos, en el fondo, el por qué podría producirse esta condición. Ahora, nosotros antes, cuando hablábamos de canales semicirculares, nosotros decíamos que estaban alineados con los ejes de movimiento. ¿Y qué pasa con el utrículo y el sáculo? Bueno, no están alineados con los ejes del movimiento. Aquí ustedes pueden ver el plano del utrículo, aquí ustedes pueden ver el plano del sáculo. Entre ambos hay 90 grados y el utrículo está 30 grados sobre el horizontal y el sáculo 60 grados bajo el horizontal. Entonces, la pregunta es, ¿el utrículo mide movimientos horizontales solo? No, también mide movimientos verticales, pero preferentemente horizontales. En el caso del sáculo, mide movimientos preferentemente en el plano vertical, por la orientación que tiene. Tómese en cuenta de que el utrículo está elevado 30 grados, y ustedes saben ya también que los canales horizontales también están elevados 30 grados sobre el horizontal. Entonces son sistemas que son absolutamente complementarios y se potencian unos con otros. En el caso del utrículo y del sáculo, nosotros tenemos que describir una estructura que se llama estriola, que es una línea que está dentro de las máculas auriculares y saculares, que de alguna forma permite la polarización de la célula. ¿En qué sentido? Nosotros habíamos dicho que las células ciliadas tenían un quinocilio, y estos quinocilios tienen una determinada orientación en los canales horizontales, laterales y verticales, ¿no? Pero en el caso del utrículo y del sáculo, nosotros tenemos que el utrículo, digamos, tiene todos sus cilios que están orientados hacia la estriola, mientras que en el sáculo todos los quinocilios están en dirección opuesta hacia la estriola. Aquí ustedes pueden ver una representación artística de lo que sería una mácula auricular o sacular, donde ustedes ven las células ciliadas con esta orientación. Arriba están los otolitos, que son partículas de carbonato de calcio. Nosotros tenemos carbonato de calcio solamente en la dentina y en los otolitos o otoconias, y también aquí podemos ver las células de sostén. Entonces aquí vamos a mostrar el aspecto que tienen estos otolitos. Es una imagen facetada, ¿no? De carbonato de calcio, como habíamos dicho. ¿Cómo se comportan? Bueno, básicamente se comportan como un acelerómetro o un sismómetro. El acelerómetro significa que se mueve la capa superior, y el sismómetro significa que se mantiene estática la capa superior, y lo que se mueve básicamente es el neuroepitelio. Ahora, nosotros también encontramos aquí células tipo 1 y tipo 2, y lo mismo, ¿no? Las tipo 1 son para respuestas transientes y las tipo 2 son para respuestas sostenidas. Entonces, si uno tuviera que representar la disposición temporoespacial del utrículo y el sacro, veríamos que este es más bien el aspecto que esto tendría, ¿no? Es una zona curvada, pero en sentido anteroposterior y en sentido laterolateral. Entonces, en esta estructura existe lo que se llama la línea de polaridad inversa, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en la zona que está cercana hacia la estriola están las células fundamentalmente tipo 1, y son las células que responden frente a estímulos transientes. ¿Pero por qué esto? Básicamente porque tienen estructuras ciliares que son muy cortas y en un espacio que le permite mucha movilidad, ¿no? A la inversa, en las células que son las células tipo 2, en estas células no tienen esta disposición, ¿no? Y responden obviamente que a respuestas que son más bien sostenidas, ¿no? Aquí está el sistema sostenido, que está fácilmente en la periferia, alejado de la zona de la estriola, y esto responde frente a movimientos lentos y sostenidos, o por ejemplo, en el caso del utrículo, que pesquisa movimientos como el tilt, que es la inclinación de la cabeza, ¿no? Cuando nosotros movemos la cabeza en este sentido,
la parte rápida es células tipo 1, pero cuando ya la mantenemos ahí en varios segundos, entonces ya la respuesta es células tipo 2, que es la que dan cuenta de la inclinación de la cabeza. Ahora bien, la zona digamos, las respuestas del sacro y el utrículo son respuestas extraordinariamente complejas, ¿no? Primero, porque tenemos información de células tipo 1 y tipo 2. Dos, tenemos umbrales diferentes en distintas zonas del utrículo y del sacro. 3. Los rangos de adaptación son totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Cuando nosotros, por ejemplo, producimos un movimiento, ese movimiento luego pasa de células tipo 1, pasa a células tipo 2, del sistema transiente al sistema transitorio, y en la franja que ocurre entre digamos, el paso de un tipo de la respuesta de un tipo celular a la otra tipo celular es variable, ¿no? La adaptación es diferente. Y las proyecciones que tienen son distintas. El utrículo, por ejemplo, se proyecta básicamente hacia la musculatura escapular, mientras que el sacro se proyecta básicamente hacia la musculatura de tronco y de extremidades, ¿no? Si tuviéramos que simplificar este sistema, podríamos decir que, por ejemplo, a nivel del utrículo, nosotros tenemos una respuesta que cuando movemos la cabeza, se produce un desplazamiento de este tipo, ¿no? Si nosotros movemos la cabeza hacia atrás o hacia adelante, este es el grado de desplazamiento, digamos, que se produce. Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecido que cuando nosotros aceleramos o desaceleramos, que cuando nosotros flectamos la cabeza o la extendemos, ¿no? Entonces, son sistemas, digámoslo así, que son bastante burdos, que no logran diferenciar muy bien los tipos de movimiento. Por eso es que necesitamos la información de los canales semicirculares y de otras estructuras que están en el sistema nervioso central para darnos cuenta realmente de la posición que tiene la cabeza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estimulamos el nervio utricular izquierdo? ¿Cuál es el efecto que se produce? Bueno, tenemos todos estos efectos. Se eleva el ojo izquierdo y se deprime el ojo derecho. Ambos ojos tienen un desplazamiento hacia el lado derecho. En el caso del ojo izquierdo se produce lo que se llama una inciclotorsión y en el caso del ojo derecho, perdón, el ojo izquierdo, inciclotorsión, ojo derecho, exciclotorsión. Entonces, esta es una respuesta normal y fisiológica cuando se estimula el utrículo del nervio utricular del lado izquierdo, ¿ya? La respuesta que traduce este estímulo es una respuesta extremadamente compleja. Este esquema es digamos, no es fácil, digamos, de poder entender, pero vamos digamos, a resumirlo de esta siguiente forma. Imaginemos el utrículo de un lado y el utrículo del otro. Si yo hago un movimiento, por ejemplo, una inclinación de mi cabeza hacia el lado derecho, yo voy a estar estimulando alguna zona de ambos lados, ¿no? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Acuérdense la disposición digamos, de los quinocilios en relación a la estiola. Entonces, al final, se produce una especie como de mapa donde distintas combinaciones de estimulaciones y de inhibiciones van a poder dar cuenta del movimiento real que se está produciendo. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la aplicación clínica que puede tener este tipo de respuesta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un movimiento que es un movimiento lateral, no es el Head Impulse Test. Este examen se llama Head Hip Test, donde al paciente se le pide que sujete los brazos, digamos, apóyelo en el brazo del examinador y se hace un movimiento horizontal. Y esto es básicamente estimulación del utrículo del lado derecho, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta normal en este caso? La respuesta normal es que se produce un desplazamiento hacia el lado opuesto, ¿no? Igual cuando nosotros movemos la cabeza hacia el lado derecho, que estamos estimulando canales semicirculares, pero aquí estamos estimulando utrículo. ¿Cuál es lo que se llama el OTR fisiológico, Local T-Reaction fisiológico? Nosotros habíamos dicho todo este tipo de respuestas que se producía cuando estimulábamos el nervio utricular del lado izquierdo. Bueno, ese estímulo, por ejemplo, es igual que cuando un motociclista va en una pista y hace realmente esto de dar una vuelta o un giro, digamos, en la pista, porque se produce esta respuesta que le permite mantener una visión lo más clara posible y le permite adaptarse a este movimiento de alta velocidad, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo acá de cómo se produce esto. Imaginemos esto. Vamos a ver. Página 203, página izquierda. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Lo que ha ocurrido es un ocular reaction fisiológico por estimulación de los nervios auriculares, ¿no? Imaginemos esto. Este es el eje horizontal del plano. Este sería el eje de la moto. Este sería el eje de la persona y el eje de la cabeza, ¿no? Vamos a ir viendo. Todo esto está condicionado básicamente por esta respuesta utricular. Esto permite que la persona pueda tener la mejor aproximación frente a esta situación. Y esto se produce de forma fisiológica. También se produce de forma patológica y en estos casos nosotros tenemos muchas veces pacientes que tienen una inclinación cefálica por déficit de la función utricular. Si uno les pidiera que hiciera una foto, sacarían fotos inclinadas. O si uno, por ejemplo, tuviera que hacer una evaluación del alineamiento en el plano vertical, veríamos que hay una corrección. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, se descubre el lado izquierdo y el ojo asciende, ¿no? ¿Vale? ¿Qué otras manifestaciones también podemos tener cuando hay un déficit auricular? Imaginemos, por ejemplo, un paciente que tiene un vértigo postural, nosotros le hacemos una maniobra de reposición y una gran masa de otoconias bajan hacia el utrículo que está en el lado enfermo, pero recibe una carga adicional de otoconia. Entonces ahí se produce lo que se llama el síndrome otolítico. ¿Y cómo se manifiesta esto? Básicamente porque los pacientes en el post-maniobra de reposición tienen inestabilidad, tienen mareo, tienen sensación de cabeza liviana o sensación de aturdimiento, ¿no? Y eso es algo que nosotros vemos con frecuencia después de maniobras de reposición. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que algunos pacientes pueden tener crisis Tumarkin porque se rompen algunas veces estas membranas, ¿no? Ya lo vamos a ver después nosotros cuando hablemos de síndrome vascular episódico, vamos a mostrar un video de un episodio de una crisis Tumarkin, ¿no? Pero también es una caída, pueden producir o gatillar una caída. Aquí vemos, por ejemplo, el aspecto de un paciente con una enfermedad de Meniere que tiene estos daños, ¿no? Y ustedes ven realmente que estas estructuras están absolutamente dañadas, ¿no? Aquí ustedes ven la zona del utrículo, la zona del sáculo, ¿no? Que está llena de autoconias y que realmente son estructuras que están muy frágiles y que se rompen con mucha facilidad y pueden gatillar estas crisis de Tumarkin. Ahora, en los reflejos vestibulares, vamos a hablar algunas breves palabras, vamos a hablar de los reflejos vestibuloespinales y reflejos vestibulocólicos. Aquí lo que nos interesa, digamos, básicamente recalcar que la respuesta generada por estos núcleos vestibulares tiene relación básicamente con la musculatura antigravitatoria, ¿no? Y eso nos permite, en el fondo, que se pueda mantener equilibrio aún en situaciones, digamos, en altura y con bases de sustentación que son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces las respuestas son básicamente bastante simples, ¿no? Porque generan respuestas de contracción y de relajación en la musculatura que permite mantener el equilibrio, ¿no? Si nos inclinamos hacia adelante, obviamente que vamos a tener una contracción de los músculos que nos permiten que nos vayamos hacia atrás, ¿no? Dicho esto en términos bastante simples, ¿no? Ahora, los reflejos vestibuloespinales se relacionan básicamente con musculatura cervical y con musculatura de extremidades, ¿no? Y esto obviamente que permite unas respuestas adecuadas y obviamente que mantener el equilibrio. Aquí vemos, por ejemplo, una prueba de Romberg, donde de forma muy simple nosotros vemos que esta paciente tiene oscilaciones importantes, ¿no? No tiene caídas ni nada, pero sí, de alguna forma, nosotros le estamos quitando el estímulo visual porque está con los ojos cerrados, ¿no? Y la respuesta que se obtiene es básicamente de los reflejos vestibuloespinales, ¿no? Aquí vamos a hablar del reflejo vestibulocólico. Aquí hay una imagen de un video clásico que es de la propaganda de la Mercedes-Benz, donde nosotros vemos, por ejemplo, que en los animales, en las aves, que es donde está más desarrollado este reflejo, cuando se le hace un movimiento corporal, la cabeza se mantiene estática, ¿no? Y eso es un reflejo que se llama reflejo vestibulocólico.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué mostramos este video ahora? Bueno, básicamente porque cuando nosotros tenemos un déficit vestibular bilateral que es muy severo, el reflejo vestibulocólico empieza a cobrar importancia, porque son de los pocos reflejos que nos van quedando indemnes, y eso nos ayuda a mantener el equilibrio. Finalmente, para resumir, cuando nosotros tenemos un déficit de los sistemas de aceleración lineal, tenemos alteraciones posturales, tenemos sensaciones también de mareo, de inestabilidad fundamentalmente. También tenemos alteraciones visuales, porque también tenemos visión borrosa, y también tenemos síntomas neurovegetativos. Finalmente, agradecer la colaboración de todas estas personas, del grupo GENO y del doctor Raymond Vanderberg, que nos ha ayudado con algunas de las láminas que hemos mostrado, ¿no? Y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Realmente un maestro al explicar la parte de anatomía en este tema que a veces es un poco difícil de poder entender, pero realmente el mundo de la otoneurología es maravilloso, es muy importante, porque simplemente saber la parte de anatomía, fisiología y semiología nos puede ayudar a poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y muchas veces referir adecuadamente a nuestro paciente al lugar donde se corresponde, ¿ya? Tengo dos preguntas aquí que me llegaron directamente de WhatsApp, y una de ellas dice que no entendieron muy bien la parte de qué síntomas refiere el paciente cuando la patología es por alteración en el utrículo y en el sáculo, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas. No sé si nos podría aclarar. Gracias. Vale. A ver, vamos a mostrar. A ver, me gustaría que me pudieran permitir compartir pantalla. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y vamos a mostrar. A ver, un segundo. Y vamos a mostrar la diapositiva, perdón. Vamos a mostrar la diapositiva, la final, de los síntomas, digamos, auriculares y saculares, ¿no? Vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla, doctora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes confirmar? Doctor, sí, estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Bueno, los síntomas derivados de un daño o una alteración auricular son alteraciones posturales, ¿no? Las personas tienen tendencia a caminar y desviarse, digamos, para caminar. La prueba de Romberg saldría positiva, o sea, tiene inestabilidad también la posición de erguida. Pueden tener sensación de mareo y de inestabilidad, ¿ya? Y pueden tener también algunas alteraciones visuales, ¿no? Visión borrosa, también puede tener esta sensación como de cabeza liviana que hemos descrito en el cuadro de síndrome post-maniobra de reposición, ¿no? Mareo residual post-maniobra de reposición. Y síntomas neurovegetativos, ¿no? Independientemente de eso, también tiene esta sensación de la visión inclinada, ¿no? Ese otro síntoma que también se puede ver en pacientes que tienen cuadros de tipo, digamos, otolítico, ¿no? Vale, eso. Gracias, doctor. Y alguien también dice que no entendió a qué se refiere con sensación de cabeza liviana. Ah, vale. A ver, eso lo vamos a explicar. El mareo residual está descrito, el término en inglés que se llama lightheadedness, ¿no? Al buscar la traducción en la lengua castellana, es esta sensación como de cabeza liviana. También se describe otro término como cuando una persona ha bebido, ¿no? Una sensación de haber bebido el día anterior o la noche anterior. Y eso es lo que se trata de describir, ¿no? Lo que cuando ocupo el término sensación de cabeza liviana es tratar de reflejar este término que fue definido, que fue acuñado en lengua anglosajona. Muy bien, doctor.
Gracias. No tengo más preguntas ni en el WhatsApp ni en el chat. Entonces, vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Un momento, por favor. Entonces, el segundo tema que tenemos es el examen Bedside en neurotología, un enfoque pragmático. Puede continuar, doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema es el examen Bedside en neurotología, un enfoque pragmático. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a hablar de los pasos Bedside A, B, C y D, vamos a hablar de un caso clínico en fase aguda y vamos a hablar también de la aplicación de los pasos A a D, ¿no? Y vamos también a mostrar una situación donde el paciente, digamos, persiste con la sintomatología y eso ya sería, digamos, un cuadro más bien crónico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer frente a esa situación? Entonces, vamos a sintetizar un poco con varios conceptos lo que realmente implica hacer una evaluación bedside en un paciente neurotológico. Nosotros tenemos que considerar que nosotros evaluamos básicamente las estructuras vestibulares, pero también tenemos que tener súper claro de que esto tiene relación con la musculatura especular y con los movimientos oculares y con la visión. Tenemos que también tener claro que tenemos relación de estas estructuras vestibulares con el tronco cerebral, con el cerebelo y a través del tronco cerebral con estructuras corticales y subcorticales y también con la médula espinal y la musculatura de, digamos, del tronco y de las extremidades. Y básicamente también saber que todo lo que es la función visual tiene estructuras que son independientes, pero también relacionadas con el sistema vestibular, ¿no? Y que todo interactúa. Segundo punto. Es muy importante saber de que el sistema vestibular es un sistema que es simétrico. Lo que tenemos al lado derecho, lo tenemos al lado izquierdo, ¿no? Y esto da cuenta de que las respuestas, para que sean respuestas fisiológicas normales, tienen que estar equilibrados ambos sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas en ambos lados tienen que funcionar prácticamente a la par. Si un lado sube, por ejemplo, el otro lado disminuye y viceversa. Lo otro importante es que tanto el sistema visual como el sistema vestibular se superponen y tienen el mismo efector, o sea, movimientos oculares. Tercer concepto importante, que hay una orientación topográfica que es muy, muy similar en lo que se refiere a la inervación con la vascularización. Si ustedes, por ejemplo, ven, el nervio vestibular superior inerva el canal anterior, canal lateral y la mácula auricular, y el vestibular inferior inerva el canal posterior y la mácula sacular. Lo mismo ocurre con la rama vestibular anterior y la rama vestibular posterior. En el caso de la irrigación venosa, es más o menos similar, digamos, la distribución de la arteria venosa vestibular anterior y la arteria vestibular posterior. Pero aquí tenemos un elemento que distorsiona totalmente, que es la vena del acueducto del vestíbulo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la verdad es que dentro de la literatura no hay descritos prácticamente casos donde una obstrucción venosa sea capaz de gatillar síntomas vestibulares, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando se hace una cirugía radical de cuello y se hace una ligadura de la yugular, ¿no? Prácticamente no tiene efectos a nivel de el sistema vestibular, ¿no? Cosa distinta ocurriría, por ejemplo, si nosotros ligáramos alguna arteria, no sé, una arteria vertebral, por ejemplo, porque obviamente que podríamos tener síntomas vestibulares, ¿no? Lo otro, la orientación topográfica que ya vimos antes nos permite poder saber distintos tipos de distribución, ¿no? En relación al compromiso neural y compromiso arterial, ¿no? El disponer de una estrategia es esencial. Para mi gusto, la mejor estrategia que me ha tocado ver es la que ha propuesto el doctor Subamaya con su equipo,
en el libro de New Neurotology, y él, en el capítulo de los exámenes bedside, él plantea una estrategia de diagnóstico, ¿no? Y esta estrategia está basada en un raciocinio fisiológico, tal como siempre ha establecido el profesor Michael Hallmeyer. Entonces, la estrategia básicamente consiste en hacer un estudio vestibular independiente, luego seguido un estudio visual independiente y luego un estudio combinado de ambas, ¿ya? De ambas estrategias. Muy bien. El otro concepto importante es que como nosotros estamos expuestos a distintos rangos de movimiento, distintas frecuencias, tenemos frecuencias que son muy bajas y frecuencias que son mucho más altas, ¿no? Dijimos que nuestros sensores están fundamentalmente diseñados para rangos que van del 0,02 hasta 20, 25 Hz. Pues bien, dependiendo de los exámenes que nosotros vamos a hacer, estos exámenes nos van a dar respuestas más adecuadas en un rango de frecuencia. Por ejemplo, las pruebas calóricas tienen una principal respuesta o reflejan la función en las áreas bajas, ¿no? En el área de 0,003 Hz. Si hacemos al paciente una prueba con sillón rotatorio, ¿no? Las respuestas van del rango de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 Hz. Y si hacemos, por ejemplo, pruebas de test de impulso cefálico, las respuestas están en el rango de los 5 a 6 Hz, ¿no? Entonces hay que considerar que las evaluaciones que nosotros vamos a hacer son o tienen directa relación con la frecuencia que queremos evaluar. Por ejemplo, si hacemos estímulos vibratorios, está en un rango de frecuencia bastante alta. Y si nosotros hacemos la frecuencia o sea, hacemos el examen de head, shaking, nystagmus, están en este rango también de 1 a 2 Hz. El otro concepto que es muy importante es que tenemos que conocer nosotros la musculatura extraocular, tenemos que saber los rangos de movimiento, tenemos que saber la inervación que tiene cada uno de estos músculos, ¿no? Aquí tenemos la inervación del tercer par, cuarto par y sexto par, los movimientos que realiza cada uno de estos músculos, ¿no? Porque eso de alguna forma nos permite saber que todo lo que estamos haciendo, todos los estímulos que estamos generando a nivel vestibular van a tener una clara correlación con lo que realmente necesitamos saber, que no haya ninguna distorsión, por ejemplo, por un déficit de función muscular o alguna alteración en la inervación a nivel de la musculatura extraocular. Muy bien. El otro concepto que es muy importante tiene relación un poco con los esquemas, con los diferentes mecanismos fisiopatológicos que se dan a nivel vestibular. Nosotros en general podemos tener a lo menos 4 tipos, ¿no? Hay más, pero digamos que son 4 tipos los que ocurrirían en la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros podemos tener una disminución unilateral del tono basal de la función vestibular de un oído. Y puede estar compensado o no compensado. Puede haber un compromiso bilateral, compensado o no compensado. Puede haber un fenómeno de tercera ventana o pueden haber un cuadro de cupulolitiasis o canalolitiasis, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos un paciente vestibular, nosotros vamos a hacer, digamos, una aproximación de tal forma que vamos a poder ver, primero vamos a hacer una observación estática de ambos sistemas, vamos a hacer una evaluación de los movimientos oculares con cabeza estática, vamos a hacer una estimulación del sistema vestibular sin participación de la visión, vamos a hacer una estimulación del sistema vestibular con participación de la visión. Entonces, cuando hacemos nosotros una observación estática, estamos evaluando de alguna forma ambos sistemas, ¿no? Vamos a ver la inclinación cefálica, vamos a hacer la evaluación de la vertical subjetiva, vamos a evaluar el istmo espontáneo, pero solamente observando, sin pedirle que haga nada al paciente. Esa es la diferencia cuando nosotros hacemos la evaluación de los movimientos oculares con cabeza estática, porque ahí nuevamente aparece el istmo espontáneo, pero en este caso, ahí sí que le pedimos al paciente, no sé, mire este punto, por ejemplo, mire hacia la derecha, mire hacia la izquierda para ver la ley de Alexander, ¿ya? Y en este nivel nosotros vamos a hacer básicamente las pruebas de alineación ocular, el cover test, vamos a hacer las pruebas de seguimiento, las pruebas de emergencia, el sistema hipokinético y vamos a evaluar la sacada. En la tercer nivel, que es la letra C, vamos a hacer los test posicionales y vamos a someter al paciente a distintos tipos de estímulos, por ejemplo, la hiperventilación, vamos a hacer la maniobra de Valsalva, el fenómeno de Tulio, que es la compresión del trago, vamos a hacer el head checking nystagmus, que es el movimiento de la cabeza hacia un lado hacia el otro, ya unas 20 veces, a una frecuencia de
2 hercios, y vamos a hacer el nistagmo inducido por la vibración. Finalmente, en la letra D, que sería como el tercer nivel, vamos a hacer evaluación de la agudeza visual dinámica, vamos a hacer el reflejo vestibulo-ocular mejorado visualmente, el test de impulso cefálico, el reflejo vestibulo-espinal y la supresión del reflejo vestibulo-espinal, y esto correspondería a la estimulación del sistema vestibular con participación de la visión. Entonces, ordenado así, nosotros vamos a poner un caso clínico para que ustedes sepan cómo se aborda, digamos, un paciente que tiene un cuadro vestibular agudo, ¿no? Aquí tenemos una paciente, 36 años, con antecedente de hiperlipidemia, migrañas aisladas sin aura. En las horas previas tiene mareos, inestabilidad, mejora la cefalea con analgésico y vómito. Durante la evolución no tiene ningún síntoma relevante, no hay hipoacusia, no hay dolor cervical, no hay disartes, no hay disfagia, dismetría, no parecia, pero refiere una diplopia vertical, y en este caso, obviamente que se pone atención, porque esto es un síntoma neurológico que pudiera orientar hacia un foco central. Entonces, nosotros siempre tenemos que diferenciar un cuadro periférico, un cuadro central, y esto nos pone un punto de alarma, ¿no? Los estudios que hacemos normalmente es escáner, hacemos angioTAC, hacemos resonancia, todos estos exámenes resultaron ser normales, y en el examen bedside nosotros tenemos la siguiente evaluación, ¿no? Entonces, aquí es cuando realmente necesitamos un orden mental, y necesitamos ir haciendo las cosas paso a paso, en los distintos niveles, niveles A, B, C y D. Entonces, previo a esto, me interesa explicar un concepto que es muy, muy importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un déficit vestibular, este déficit vestibular, al cabo de pocas horas, rápidamente entra en un proceso que se llama compensación vestibular. Y este proceso de compensación vestibular puede durar semanas, ¿no? Entonces, inicialmente parte por la función del cerebelo, pero normalmente termina siendo una regulación a nivel de los núcleos vestibulares